Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde Primera de Reyes capítulo 12 y el tema para hoy, malas decisiones. El pueblo de Israel se caracterizaba por ser un pueblo muy fuerte. El pueblo de Israel había sido un pueblo respaldado por Dios, un pueblo que cuando iba a batalla siempre salía vencedor. Un pueblo que siempre se caracterizaba precisamente por el respaldo que tenía de parte de Dios. Mire que comenzó con David. David fue un rey que era conforme al corazón de Jehová. Le entregó su reino, le entregó ese legado a su hijo Salomón, que se caracterizó por ser un rey muy sabio. Pero tristemente, Salomón era un rey sabio, pero no era conforme al corazón de Jehová. Mire que era un rey muy sabio, pero tristemente era un rey que se dejaba influenciar mucho por las demás personas. Era un rey que dejó que sus esposas dominaran su vida, tanto así que colocaron en su vida otros dioses, cosa que no hizo David. David tenía muchos errores, David se caracterizó tal vez porque cometió muchas cosas malas delante de Dios, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un varón conforme al corazón de Dios. Mire que David reconocía que era imperfecto. David reconocía que tenía muchos pecados. David reconocía que se había equivocado muchas veces y eso lo hacía conforme al corazón de Jehová. Pero ¿qué pasaba con Salomón? Salomón estaba tan confiado en su sabiduría que se olvidó de tener esa relación con Dios, que se olvidó de tener esa comunión con Dios. Mire que Salomón fue un hombre muy sabio, pero se alejó de la presencia de Dios. Mire que Dios le había prometido a David ese reinado, pero por culpa de Salomón se perdió. Veamos en el capítulo 12, versículos 4 y 5. Tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora danos un yugo más liviano que el que tu papá nos dio, y nosotros te serviremos. Mire que el pueblo de Israel había pasado ya por tres reyes. Empezó con David, luego pues empezó primero con Saúl, quedó con David, luego con Salomón y ahora seguía su hijo Roboán. Mire que él tenía que empezar a tomar unas decisiones, pero él se equivocó. Mire que llegó todo el pueblo delante de este rey y le pidió algo, le pidió que le quitara ese yugo tan pesado que David había puesto en ellos. Pero ¿qué pasó? Roboán, en lugar de dejarse moldear, guiar por las personas sabias, en realidad no hizo eso. Mire que Salomón estaba rodeado de muchas personas que eran sabias también, que eran los ancianos, pero ¿qué pasó? Él no dejó que su vida fuera guiada por ellos. Veamos en el versículo, sigamos ahí, dice en el 5, Roboán contestó, vuelvan en 3 días, les daré una respuesta. Entonces la gente se fue. En el 6 dice, habían algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. El rey Roboán les preguntó lo que debía hacer. ¿Cómo debo contestarle a este pueblo? Mire que en este momento tomó una buena decisión. Roboán le preguntó a los ancianos qué debía hacer. Muchas veces en nuestras vidas se nos presentan ocasiones en las cuales debemos pedir consejo, pero nosotros debemos tener en cuenta a qué clase de personas les pedimos consejo, a qué tipo de personas, si son confiables o no.
debemos estar pendientes también de qué hacen con su vida para saber si son buenos consejeros o no lo son. Entonces, todos podemos decir que tenemos la capacidad de dar un consejo. La pregunta sería, ¿qué tipo de consejo? Por lo tanto, para poder pedir un consejo acertado y sobre todo a la persona que debe ser, debemos saber qué es lo que queremos. Difícilmente puedo yo preguntar, saber a quién le pregunto si tampoco sé qué es lo que quiero. Si yo no estoy seguro de lo que yo quiero, si no tengo un propósito claro en mi vida, cualquier consejo me sería válido. Total, yo no sé qué es lo que quiero. Por lo tanto, si tú quieres saber a quién persona acudir, primero debes saber qué es lo que tú quieres alcanzar. Amén. Veamos en el capítulo 11, versículos 4 y 5. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses, y su corazón no estaba completamente entregado al Señor, a diferencia de lo que había hecho su papá David. Salomón fue devoto de Astarte, diosa de los sidonios. También adoró a Moloc, el ídolo horrible de los amonitas. Mire qué pasó con Salomón. Salomón se desvió. Salomón dejó que otras personas influenciaran en su vida, y eso hacía que no sea conforme al corazón de Jehová. Mirábamos que David había cometido muchos errores, pero sin embargo él aceptaba su condición. Pero Salomón, en su condición de muy sabio, no aceptaba que Dios sea el que gobierne su vida. Mire que David aceptaba que se había equivocado y aceptaba de que sea Dios el que guíe su vida, el que guíe sus caminos. Pero ¿qué hacía Salomón en su infinita sabiduría? No dejaba que Dios guíe sus caminos, sino que dejaba que las personas que estén a su alrededor sean los que guíen sus caminos. ¿Qué estamos nosotros siendo para Dios? ¿Estamos siendo en realidad conforme al corazón de Jehová? ¿Que estamos reconociendo nuestras debilidades? ¿Que estamos reconociendo lo malo que nosotros hacemos y estamos dejando que Dios guíe nuestra vida? ¿O nos estamos creyendo tan sabios como Salomón, que estamos dejando que otros gobiernen nuestras vidas, que estamos dejando que otros hagan en nuestra vida lo que ellos quieran? Debemos aceptar nuestra condición para que sea Dios el que transforme todo nuestro ser. Debemos reconocer que necesitamos de ese Dios. Mire que Salomón solamente se dejó guiar por su sabiduría y no dejó que la sabiduría de Dios sea la que gobierne su vida. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Veamos en el capítulo 11 también en los versículos 9 al 13. Salomón dejó de seguir al Señor, el Dios de Israel. El Señor, quien se le había aparecido 2 veces, se enojó mucho con Salomón. Le dijo a Salomón que no debía seguir a otros dioses. Sin embargo, Salomón no obedeció el mandato del Señor. Así que el Señor le dijo a Salomón: tú elegiste no mantener el pacto conmigo ni obedecer mis decretos, así que yo te prometo que no te voy a quitar el reino y se lo daré a otro de tus siervos. Sin embargo, como amé a tu papá David, no te lo quitaré mientras vivas. Esperaré hasta que tu hijo llegue a ser rey y entonces se lo quitaré a él. De todos modos, no le quitaré todo el reino, dejaré que gobierne una tribu. David era mi siervo, lo haré por él y por Jerusalén, la ciudad que yo elegí. Mire qué ocasionó esto. Cuando Salomón decidió irse tras de otros dioses, ¿qué es lo que ocasionó? Ocasionó de que ese reino que iba a ser perpetuo con David se perdiera. Se perdió ese reino. Y mire que le iba a dejar solamente una tribu. El resto de las tribus se las iba a quitar. Eran 12 tribus y se las iba a quitar. ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestras vidas que están ocasionando precisamente eso? Mire que David era un líder,
Salomón era un líder, Roboán era un líder, pero ¿qué clase de líderes en realidad eran? Mire que David dice que él antes de ser rey ya se comportaba como rey. Salomón podemos decir que era un hombre sabio, pero solamente se quedó con su sabiduría y no se quedó con la sabiduría de Dios. Por lo tanto, no lo convirtió en un buen líder. Y Roboán tampoco fue un buen líder porque se dejó influenciar por otros y no por Dios. Debemos nosotros tener en cuenta que somos esos líderes y qué clase de líderes nosotros somos. ¿Somos esos líderes que en realidad llevamos a otros a una vida correcta? ¿O qué clase de líderes nosotros somos? Mire que David era conforme al corazón de Jehová. Salomón no lo fue. Roboán mucho menos. ¿Qué clase de líderes nosotros somos? Entonces no basta solamente con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Es verdad, a todos, a cada uno de nosotros nos ha dado dones, talentos, habilidades. Tal vez somos inteligentes para hacer algunas cosas, mas eso no reemplaza el que nosotros estemos constantemente dejándonos guiar por Dios. Los dones y los talentos muchas veces nos confunden, como dice Jenny. Nos creemos superdotados, creemos que somos los mejores. Muchas personas, cuando no consideraban que no tenían dones y talentos, cuando consideraban que no eran muy buenos en algunas áreas, eran más humildes y dejaban que sea Dios quien tome las decisiones de lo que tenía que hacer. Ahora, a medida que Dios le va dando dones, le va dando talentos para la obra, se va haciendo orgulloso, se va haciendo orgullosa, ya no acepta consejos de nadie, porque total ya lo sabe todo, y eso es lo que nos lleva siempre a la destrucción. Entendamos que por mucho que tengamos dones, talentos y habilidades, nunca sabremos lo suficiente como para dejar de consultar a Dios y a las personas que Dios pone en nuestro camino para que les podamos consultar. Amén. Mirábamos en los versículos 6 y 7 del capítulo 12 que Roboán tomó en un principio una buena decisión de escuchar a los ancianos, de escuchar a aquellos que sabían más que él. Volvamos a leerlos, el 6 y el 7. Había algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. El rey Roboán les preguntó lo que debía hacer. ¿Cómo debo contestarle a este pueblo? Ellos le respondieron: si hoy te pones al servicio del pueblo y les contestas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre. Mire que ese consejo que los ancianos le dieron era bueno, porque él debería ser ese rey amable, ese rey que no solamente se dedicaba a mandar, sino a ese rey que se dedicaba a ser agradable delante de las demás personas. Mire que lo que le dijeron los ancianos era: trátelos bien, porque en el momento en que usted los trate bien, ellos te van a servir para siempre. Pero ¿qué hizo él? Veamos en los versículos del 8 al 11. Pero Roboán no les hizo caso, les pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. Roboán dijo: el pueblo dijo, danos trabajo más liviano de lo que nos dio tu papá. ¿Cómo piensan ustedes que debería contestarles? ¿Qué les digo? Los jóvenes que habían sido criados con él le dijeron: así debes contestarle al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados, ¿y tú les vas a dar más livianos? Les tienes que decir: mi dedo meñique es más pesado que el lomo de mi papá, y ahora mi papá les dio un yugo demasiado pesado de llevar, pues yo les daré aún más. Si él los castigó con azotes, yo los castigaré con látigo que llevan metal en las puntas. Mire qué hizo Roboán. En un principio tomó una buena decisión de consultarle a los ancianos, pero no obedeció a esa voz. ¿Qué hizo después? Le consultó a otros, y estos otros le dieron un mal consejo.
que debería tratarlos mal, que debería darles un yugo aún más pesado del cual David les había otorgado. Qué mal consejo le dieron. Mire que los ancianos le dijeron que debía ser amable para que ese pueblo le sirviera para siempre. Porque cuando nosotros tratamos bien a las demás personas, lo que causamos en las demás personas es esa lealtad. Cuando nosotros tratamos bien a las demás personas, esas demás personas van a estar con nosotros para siempre. Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Tarde o temprano nos vamos a quedar solos. ¿Y qué le pasó a Roboam? Se quedó solo, porque quedó con una sola tribu, no quedó con más. Mire qué le pasó a este rey. Se quedó completamente solo porque empezó a actuar en su sabiduría y no en la sabiduría de Dios. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué clase de líderes nosotros estamos siendo? ¿Estamos siendo como David? ¿Que David era agradable delante de su pueblo? ¿Que tenía personas leales que lo defendían? ¿O por el contrario, estamos siendo como Roboam, que acabó con todo, que empezó a tratar mal a su pueblo y que tarde o temprano se iba a quedar solo? ¿Qué clase de líderes estamos siendo tú y yo? ¿Esos líderes que motivamos, esos líderes que incentivamos a las personas, o esos líderes que por el contrario estamos haciendo las cosas mal y que tarde o temprano nos vamos a quedar solos? Dos puntos importantes entonces que en ese versículo 7 se empieza a tratar. Había algo y era que Roboán quería conservar al pueblo, pero ¿cómo hacerlo? Y le estaban dando la fórmula, le dijeron ahí en el versículo 7, si nosotros lo volvemos a leer, hay algo importante. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres, pero él no hizo eso. Y la segunda parte, ¿qué le dice? Si y respondieres palabras buenas, si les hablares palabras buenas, ellos te servirán. Dos cosas importantes para retener a alguien. Sírvele, sé útil, y además de eso, ¿qué le dijo? Háblale palabras bonitas, agradables, que conquisten. En este caso, Roboán quería retener al pueblo. Tal vez tú quieras retener a tu esposa, a tu esposo, tu pareja. Dos fórmulas importantes. Sírvele, sé útil. No se trata de acorralar, no se trata de encarcelarla, encarcelarlo. Dos puntos importantes. Sírvele y háblale buenas palabras. ¿De qué nos está hablando ahí? De una buena actitud. Muchos de nosotros con nuestra actitud es lo que hacemos que las demás personas se alejen, o nuestra buena actitud hace que las personas quieran estar con nosotros. Aquí tenía un problema grave Roboán, y es que él les hablaba de manera déspota, tipo militar frustrado, o no servía. Creía que, como dijo Jenny, creía que liderar solo es mandar, pero liderar no solo es mandar, liderar es servir y aprender a hablar de manera agradable. Amén. Mire que en esta situación habían dos personajes, había Roboam y había Jeroboam, y Jeroboam se quería quedar con el reino. Y él estaba con el pueblo, se hacía al pueblo. Mire que empezó a hacerse a ese pueblo para que ese pueblo lo escogiera a él. Mire que Roboam, lo que decía nuestro pastor, con su actitud alejó al pueblo, mientras Jeroboam se lo ganó. ¿Y qué pasó? Se lo llevó. Se llevó a ese pueblo. Se llevó a 11 tribus, se llevó a 10 tribus de ese pueblo. Porque Roboam solamente se quedó con Judá y con Benjamín, que era la tribu más pequeña. Porque el resto del pueblo se aburrió y se fue. Porque el resto del pueblo, por la actitud de Roboam, se aburrió y se fue. ¿Qué es lo que nosotros estamos logrando con nuestra actitud? ¿Estamos logrando que en realidad las demás personas nos vean como líderes?
¿O en realidad estamos logrando de que las demás personas nos vean como alguien despreciable? Mire que el pueblo se aburrió de Roboán. Fue tanto el maltrato tal vez de Roboán que el pueblo decidió irse y causó división. ¿Qué hubiera pasado si Roboán hubiera cambiado de actitud? Las cosas ya estaban escritas por Dios, pero depende también de nosotros de que esas cosas cambien. Qué diferente hubiera sido la situación si Roboán hubiera escuchado el consejo de los ancianos. Qué diferente sería nuestra vida si nosotros decidimos escuchar la voz de Dios, si nosotros decidimos escuchar la voz que Dios tiene para nosotros, esa palabra que Dios tiene para nosotros. Nuestra vida puede ser diferente. ¿Qué clase de líderes nosotros estamos siendo? ¿Estamos logrando que las demás personas se acerquen a nosotros o por el contrario que se alejen y que tarde o temprano nos quedemos solos, solamente con el título de líderes, pero en realidad solos? Y para nosotros llamarnos líderes debemos tener a alguien a quien liderar. Pero si nosotros no tenemos a alguien a quien liderar porque ya lo aburrimos, sencillamente no somos líderes. Un líder debe motivar, no debe gritar, no debe mandar solamente. Un líder debe influenciar a las demás personas. Un líder debe ganarse el corazón de las demás personas, no el rechazo de las demás personas. Debemos ganarnos el respeto de las demás personas, pero no por lo que más gritemos, porque eso ya sería sencillamente miedo, sino que debemos ganarnos el respeto de las demás personas por lo que nosotros hacemos, por la forma de cómo nosotros tenemos para liderar. Mire que Roboán cometió un gran error, se equivocó, y eso le causó la división del pueblo y futura destrucción del pueblo, porque tristemente el pueblo de Israel se acabó, se destruyó completamente y solamente quedó en pie la tribu de Judá. Por eso ahora los conocemos como judíos, porque precisamente por esa mala decisión todo se acabó. ¿Qué estás haciendo tú para que las demás personas se alejen de ti o se acerquen a ti? ¿En realidad te están viendo como líder o en realidad te miran como otra cosa? Veamos en Mateo 7:12. Así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Claramente dice ahí, traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Si nosotros tratamos mal a los demás, seguramente eso es lo que vamos a recibir. Porque tristemente lo que nosotros hacemos, tarde o temprano se nos devuelve. Si nosotros tratamos bien a los demás, ese bien se nos devuelve. Pero si hacemos las cosas mal, ese mal también se nos devuelve. Porque tarde o temprano vamos a recibir eso. Veamos en Lucas 6:38. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a lo que puedan contener en su regazo. Aunque se la haya agitado y apretado al máximo, siempre rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. De la misma medida con la que nosotros midamos a las demás personas, de esa misma medida, y dice ahí, no los medirán los demás, sino que Dios medirá nuestra vida conforme a lo que nosotros hayamos medido a otros. Es necesario entonces que nosotros le hagamos a las demás personas lo que quisiéramos que ellos hagan con nosotros.
De esa manera vamos a obtener muchas más bendiciones de parte de Dios. No tal vez de los hombres, pero sí de parte de Dios. Mire que nosotros estamos en este mundo, trabajamos en este mundo, tenemos nuestro hogar en este mundo, estudiamos en este mundo. Debemos convivir con las personas. ¿Y qué es lo que nosotros estamos logrando? Que las demás personas se alejen de nosotros o se acerquen a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos características diferentes, cada uno de nosotros somos personas diferentes, con cualidades, con defectos, con virtudes que nos hacen especiales, que nos hacen diferentes a cada uno de nosotros. Es como un gran pastel. ¿Qué pasa si tú pruebas cada uno de los ingredientes de manera separada? ¿Qué pasa si te comes un huevo crudo? Es desagradable, ¿cierto? ¿Qué pasa si te mandas a la boca un poco de harina? Es desagradable. ¿Qué pasa si coges la cocoa que utilizan para decorarla y te metes una gran cucharada en la boca? Es amarga. Pero ¿qué pasa en el momento que tú juntas cada uno de esos ingredientes? Vas a lograr crear algo maravilloso. Cada uno de nosotros somos diferentes, tal vez unos más amargos que otros, tal vez unos más dulces que otros, tal vez unos más extrovertidos que otros, unos más tímidos que otros. Cada uno de nosotros somos especial tesoro para Dios, y qué bueno que empezáramos a ver a las demás personas como eso, como un especial tesoro. Que cada uno con diferentes cualidades, cada uno con diferentes virtudes, cada uno con miles de defectos, pero juntos logramos algo especial. Qué bueno que nosotros empecemos a ser esos líderes, que llevemos a ese conjunto, a esa armonía y lograr algo maravilloso. Y no que despreciemos a unos por ser amargos, a otros por ser dulces, a unos por ser ácidos, sino que juntemos y que tengamos esa capacidad de liderar y aprovechar cada una de las virtudes de las demás personas, cada uno de los defectos de las demás personas, y así lograremos hacer algo maravilloso. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Rechazamos al amargo, rechazamos al dulce, rechazamos al ácido, rechazamos al agrio. Y tarde o temprano nos vamos a quedar solos. Tarde o temprano nos vamos a quedar solamente con ese gran título de que soy un líder, pero si no tengo a quien liderar, no soy absolutamente nada. Si tú y yo alejamos a las demás personas, tarde o temprano nos vamos a quedar solos. No permitas que el diablo haga eso de ti, que solamente te quedes con un gran título de líder, pero que no tengas a quien liderar. Amén. Amén. Bien, Jenny. Liderar entonces es mucho más que simplemente mandar. A muchos de nosotros nos fascina liderar. Es más, a la iglesia llegan personas diciendo, pastor, es que yo ya hice un cursito por ahí de liderazgo, ¿será que me pone a liderar? El liderar es mucho más que mandar, el liderar es mucho más que creerse superior a los demás. El liderar es saber aprovechar las diferencias que hay en ese equipo, como el ejemplo que Jenny nos da. Tal vez tú que eres estudiante de la Biblia podrás decir, pero es que ya estaba todo escrito, Dios ya había decretado que el pueblo se dividiera cuando estaba Roboam, y eso es verdad, era así, estaba decretado, pero la cuestión no es tanto si Dios había determinado ya acabar con el pueblo, sino a quién utilizaría para acabar con ese pueblo. Deberíamos preguntarnos tú y yo entonces, Dios a nosotros ¿para qué nos utilizaría? ¿Para construir o para destruir? Cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es tanto si el reino se dividiría en Roboam, sino que tuvo que utilizar a Roboam, porque él tenía ese tipo de características. Roboam era el candidato número 1 para destruir. No sabía liderar, solo le gustaba gritar, solo le gustaba mandar, quería sentirse importante. Le dieron la fórmula, le dijeron, habla bien, habla cariñosamente.
una expresión que hemos manejado últimamente aquí. No se trata de amar, se trata de ser amoroso. Porque podemos amar y ser más fríos que un bloque de hielo. Podemos amar y parecer que no amara. Por lo tanto, no se trata solo de amar, se trata de ser amoroso. No se trata solamente de liderar, sino de saber manejar, de saber organizar, de saber aprovechar las diferencias que cada uno de nosotros tenemos. Roboán era el candidato número 1 para destruir el pueblo. Dios no utilizó a David, porque David no tenía ese tipo de características. David tenía otro tipo de características muy diferentes. Él amaba al pueblo, él era un apasionado, él sabía lo que quería, él sabía para dónde iba, él era un guerrero. Por lo tanto, difícilmente se podía utilizar a David para destruir a su propio pueblo, pero sí a Roboán. Esta mañana preguntémonos tú y yo, ¿nosotros para qué estamos destinados? ¿Será que Dios nos va a utilizar para construir o para destruir? Depende de ti y depende de mí. Tú y yo podemos ser personas utilizadas por Dios para llevar a otras personas a vidas de éxito, o podemos ser utilizados tú y yo para llevar a otras personas a la destrucción. Eso depende de lo que tú eres. Nosotros pensamos que ser buen líder es mandar, cuando los demás nos están viendo hace ratos como malos líderes. Muchos piensan que liderar es simplemente dominar a los demás, y hace ratos que otros están con nosotros porque les toca. Si tú tienes personas que te siguen tan solo porque les toca, tan solo porque tienes el título de ser líder y no les toca a otras sino obedecerte, o de lo contrario te sientan, de lo contrario te sacan del ministerio, de lo contrario te expulsan de la iglesia, si tú estás sirviendo bajo la autoridad de alguien simplemente porque le toca, no eres un buen líder. Un buen líder no es dominante, un buen líder es aquel que es un facilitador de procesos. Un buen líder facilita el que otras personas puedan conseguir lo que se han propuesto, y sobre todo un buen líder es aquel que sabe llevar a un grupo al triunfo. El mal líder solamente se parcializa, con unos sí, con otros no, como dijo Jenny. Este me parece agradable porque es muy dulce, pero tú no puedes hacer un pastel solo con harina, tú no puedes hacer un pastel solo con huevo. Tienes que utilizar cada uno de esos ingredientes, y el conjunto de esos ingredientes es lo que vas a lograr ese rico pastel. Algo nos dijo Jenny, si tú simplemente te tomas 3-4 cucharadas de azúcar, no van a ser agradables. Si tú te tomas la cocoa, y vas a darte cuenta que en lugar de ser agradable es desagradable. Por lo tanto, al unir todos esos ingredientes es lo que vas a tener eso tan sabroso que se llama pastel. Al unir las cualidades, los talentos, las habilidades de cada una de las personas que están bajo tu dirección, es lo que podrás tener un buen equipo, podrás tener un buen ministerio, podrás tener un buen grupo. Esa es la enseñanza entonces en esta mañana de parte de Dios. Los esperamos en nuestra próxima emisión con un nuevo mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mensajes que pretenden llevarnos a tener vidas de éxito, tanto en lo secular como en lo espiritual. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde Primera de Reyes, capítulo 12, y el tema para hoy, malas decisiones. El pueblo de Israel se caracterizaba por ser un pueblo muy fuerte. El pueblo de Israel había sido un pueblo respaldado por Dios, un pueblo que cuando iba a batalla siempre salía vencedor. Un pueblo que siempre se caracterizaba precisamente por el respaldo que tenía de parte de Dios. Mire que comenzó con David. David fue un rey
Tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora danos un yugo más liviano que el que tu papá nos dio, y nosotros te serviremos. Mire que el pueblo de Israel había pasado ya por tres reyes. Empezó con David, luego ya, pues empezó primero con Saúl, quedó con David, luego con Salomón y ahora seguía su hijo Roboán. Mire que él tenía que empezar a tomar unas decisiones, pero él se equivocó. Mire que llegó todo el pueblo delante de este rey y le pidió algo, le pidió que le quitara ese yugo tan pesado. Mire que David reconocía que era imperfecto. David reconocía que tenía muchos pecados. David reconocía que se había equivocado muchas veces y eso lo hacía conforme al corazón de Jehová. Pero ¿qué pasaba con Salomón? Salomón estaba tan confiado en su sabiduría que se olvidó de tener esa relación con Dios, que se olvidó de tener esa comunión con Dios. Mire que Salomón fue un hombre muy sabio, pero se alejó de la presencia de Dios. Mire que Dios le había prometido a David ese reinado, pero por culpa de Salomón se perdió. Veamos en el capítulo 12, versículos 4 y 5. Un rey que era conforme al corazón de Jehová, le entregó su reino, le entregó ese legado a su hijo Salomón, que se caracterizó por ser un rey muy sabio. Pero tristemente, Salomón era un rey sabio, pero no era conforme al corazón de Jehová. Mire que era un rey muy sabio, pero tristemente era un rey que se dejaba influenciar mucho por las demás personas. Era un rey que dejó que sus esposas dominaran su vida, tanto así que colocaron en su vida otros dioses, cosa que no hizo David. David tenía muchos errores, David se caracterizó tal vez porque cometió muchas cosas malas delante de Dios, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un varón conforme al corazón de Dios.